Las noticias con Gregorio Martínez. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Le damos puntual seguimiento a lo que dábamos a conocer aquí con toda oportunidad. La detención en España de Alonso Ancira, el empresario Alonso Ancira, el dueño, el presidente del Consejo de Administración de la empresa Altos Hornos de México, y la búsqueda que se está realizando hacia Emilio Lozoya, el director general de Pemex. Pero pues le platico primero la situación de Alonso Ancira. Aquí son estas imágenes captadas en España, en Palma de Mallorca. Fue ordenada prisión preventiva en contra del todavía presidente del Consejo de Administración de AMSA, de Altos Hornos de México. El juez de la Audiencia Nacional de España tomó la decisión ante el riesgo de que el empresario mexicano pueda darse a la fuga. Alonso Ancira fue capturado en Palma de Mallorca, rechaza por ahora ser extraditado a México para enfrentar a la justicia. ¿De qué se le acusa al empresario Alonso Ancira? Pues de la venta irregular de una planta chatarra, considerada chatarra, de agronitrogenados. Una venta que se hizo a Petróleos Mexicanos por cientos de millones de dólares por encima de su valor real, además de transferencias monetarias detectadas desde cuentas bancarias de la empresa Altos Hornos de México a otras cuentas vinculadas a Odebrecht, la empresa brasileña, así como al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, contra quien también ha sido girada una orden de aprehensión. En un momento hablamos acerca de la situación legal de Emilio Lozoya. Bien, pues mientras tanto, la empresa Altos Hornos de México ha cuestionado la detención de quien es el presidente del Consejo de Administración, Alonso Ancira, por razones que hasta el momento se desconocen, dice este comunicado. En el mensaje señala que desconoce los motivos de la captura, por lo que activó los protocolos para asegurar la continuidad de las operaciones de la empresa. Altos Hornos de México considera arbitrarias e ilegales las medidas que tomaron autoridades federales para haber congelado las cuentas de la empresa Altos Hornos de México. También el día de hoy el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, hizo un pronunciamiento con respecto a la situación de Altos Hornos de México. Propone que la empresa sea intervenida por parte del Estado con el fin de garantizar la producción, las fuentes de trabajo y cuidar la economía de la región. Altos Hornos de México, dice, se ha dedicado a corromper a los trabajadores y a funcionarios para violentar los derechos laborales e imponer sindicatos patronales y a títeres como representantes gremiales con base en amenazas, chantaje, extorsión e intimidación. El senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, añade que Alonso Ancira, quien fue beneficiado con la privatización de la empresa en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se ha caracterizado por violar sistemáticamente los derechos de los trabajadores, así como no cumplir con la seguridad en sus instalaciones, donde han ocurrido varios siniestros en los que han perdido la vida compañeros trabajadores, dice textualmente este comunicado del senador Napoleón Gómez Urrutia. Mientras tanto, la situación de Emilio Lozoya Austin, quien es exdirector de Petróleos Mexicanos, pues se ha emitido ficha roja por parte de la Interpol. Se ha girado ficha roja en contra de Emilio Lozoya para que sea buscado en 194 países que componen la Organización de Policía Internacional, la Interpol, con el fin de que sea capturado. El exdirector de Pemex es acusado de por lo menos el delito de lavado de dinero. Por ahora, por lo tanto, tras la alerta emitida por Interpol, el cuerpo policíaco de cualquier país deberá alertar en puertos, aeropuertos y puntos de cruce fronterizo para dar con el exfuncionario mexicano. La Fiscalía General de la República ha solicitado a la Interpol haber emitido esta ficha roja para la búsqueda y localización de Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Petróleos Mexicanos. Sin embargo, le informo que horas antes se dio a conocer que se había otorgado ya una suspensión provisional. ¿Qué significa esto? El juzgado octavo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México concede una suspensión provisional al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, contra una posible orden de aprehensión girada en su contra. El efecto de esta suspensión es frenar momentáneamente la ejecución de una orden de aprehensión en contra del exfuncionario, en lo que el juez federal solicita a las autoridades señaladas en la demanda, que son diversos jueces y la Fiscalía, informe sobre si se giró dicha orden y si hubo alguna irregularidad en el proceso. En la audiencia incidental fijada para el 4 de junio, es decir, para el martes, se resolverá si se concede o no una suspensión definitiva. Pero hay una aclaración esta noche del Consejo de la Judicatura Federal. Aclara que como medida cautelar
no significa el otorgamiento de amparo. Especifica que la suspensión definitiva no surtirá efectos si se trata de delitos en donde proceda la prisión preventiva oficiosa o de delitos considerados como graves. Ahí no aplica el amparo. En consecuencia, dice la Judicatura, la suspensión provisional no implica que se haya otorgado un amparo a favor del agraviado ni interrumpe la persecución del delito. Por aquello de las confusiones de que si ya se amparó, que si no lo van a detener, ya está la precisión que hace el Consejo de la Judicatura Federal. Por eso, fuerzas federales pues siguen buscando a Emilio Lozoya, es considerado ya prófugo de la justicia. Se han venido realizando cateos en las últimas horas en varias propiedades registradas a su nombre. Desde las primeras horas de este miércoles se realizó un cateo en una residencia propiedad del padre de Emilio Lozoya, ubicada en la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México. No fue la única propiedad que fue cateada. Las autoridades no descartan realizar más acciones de esta naturaleza para ubicar y detener a Emilio Lozoya, como le digo, considerado prófugo de la justicia. Pero ¿qué dicen al respecto los abogados? Vamos a escuchar primeramente al representante legal de Emilio Lozoya, el exdirector general de Petróleos Mexicanos, el abogado Javier Coello Trejo. Reveló que efectivamente solicitó un amparo para su cliente porque desconoce por qué fue girada una orden de captura y asegura que Emilio Lozoya se encuentra en nuestro país. Si conviene, si son delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa, bueno, pues lo analizaremos con algunas medidas cautelares que la ley nos prevé. También el abogado de Emilio Lozoya dice que va a exigir que comparezcan quienes conformaron el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos durante la pasada administración, incluyendo al expresidente Enrique Peña Nieto. Secretario de Energía, secretario de Hacienda, secretario de Economía, Contraloría General de la Nación, o sea, toda la lista, varios consejeros. Entonces ellos autorizaron. Y hay que conocer la ley de Petróleos Mexicanos. Imagínense una operación de esa cantidad de dinero, a fuerzas, por ley tenía que autorizarlo el Consejo. Yo estaría hasta el presidente Peña Nieto, porque a ver, no se movía una hoja en este país si no era por instrucciones del presidente. Muchas operaciones se hicieron y con la conciencia y la convicción de que el señor presidente las ordenó. Yo sé que esto va a sonar muy fuerte, no me interesa. Si buscan la verdad, la van a encontrar.